espera por ti, espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús. Te alabamos y te adoramos, Padre amantísimo, Señor de la vida, Señor del cielo y de la tierra. Te glorificamos y te ensalzamos, porque en tus designios nos has creado para amarte y conocerte en tu Hijo Jesucristo, para experimentar tu misericordia en el fuego de tu Santo Espíritu, para alcanzar la vida verdadera en la eternidad, caminando en esta existencia en tu presencia y en tu divina voluntad. Aquí estamos, para entregarte este encuentro, por los seres queridos que han partido, por el consuelo de quienes, al sentir la ausencia y la partida de sus amados y amadas, experimentan también la gracia de tu bondad, tu ternura, porque nuestro consuelo nos viene de ti, porque en Cristo nos has dado esperanza cierta, el que ha vencido la muerte y el pecado, y que está resucitado. Sí, aquí estamos, oh Dios, buscándote, sintiendo sed de ti, clamando tu bondad, sintiendo a veces el desánimo, la tristeza, pero tú estás para alentarnos y animarnos. Nos comunicas el sentido de la vida y nos permites aceptar la realidad de los duelos, la partida de los seres queridos, de quienes mueren en Cristo, porque viven verdaderamente en ti. Tú no te olvidas, tú estás caminando en nuestros corazones, en nuestras historias, y nos dispones, Padre, para recibir tu presencia. Aquí estamos, Señor, entregándote las heridas de duelo y pidiéndote que tú que eres el Dios de la vida, tú que en Cristo nos da la salvación, nos permita siempre esperar la vida verdadera, la vida dichosa, la visión gloriosa de la eternidad, contemplarte a ti y adorarte por siempre. Amado Dios. Amén. En ti, esa es la luz de Jesús. Y nos encontramos en Cristo Jesús, resurrección, camino y vida. Y por eso nos reunimos y les damos la bienvenida en la emisora Minuto de Dios a este compartir que estamos haciendo. Estamos ya en la segunda parte de lo que estamos llamando la aceptación, la sanación de la muerte de los seres queridos. Y así nos inspiramos también en varios textos y en experiencias, a partir también de algunas meditaciones también del Padre Higinio y de otras que vamos encontrando y nos vamos recreando y alentando cuántas situaciones en este tiempo por violencias, por la pandemia o las pandemias, por situaciones a veces inesperadas, por realidades distintas, necesitamos esa experiencia de la aceptación y la sanación de los seres queridos. Ya habíamos hablado algunas cosas, o habíamos compartido algunas cosas, además de una introducción que habíamos hecho. Hablamos de esa necesidad de encontrar paz, al saber que podemos aceptar las situaciones de la muerte de un ser querido, ya viene en forma natural, trágica o violenta, o por accidente o enfermedad. Nos habíamos hecho unos cuestionamientos, habíamos hablado de cómo está nuestra esperanza, nos preguntábamos cómo está nuestra esperanza en la vida eterna, cómo aceptamos la voluntad de Dios en los momentos de duelo. Y hablábamos también de cómo debemos reconocer la voluntad de Dios en medio de las diversas situaciones, y quienes no han concluido bien sus duelos los puedan realmente concluir y experimentar esa misericordia y esa bondad del Señor, que nos permite entonces reconocer que en Él está nuestra vida. Y así algunas meditaciones también hicimos sobre el sentido de la muerte, que para el cristiano, para nosotros, es el sentido de la vida, como proclamamos en el Evangelio o en 1 Corintios 15. Y así varias cosas estuvimos comentando, y dijimos o estábamos tratando, sobre todo haciendo una consideración
que la muerte hay que verla desde Cristo, que tuvo esa experiencia de vivir también nuestra muerte y resucitar para nosotros a una vida verdadera y plena. Por eso, y ya les habíamos hablado que Cristo, cuando le tocó morir por nosotros, Él acepta la muerte como una ofrenda de amor a su Padre para cumplir su voluntad. También dijimos que muere por nosotros como el gesto más grande y sublime de amor hacia nosotros. Pero también, y ese es el tercer punto que quiero volverlo a profundizar, Cristo al morir triunfa definitivamente sobre la muerte. Es lo que compartimos y qué bueno que podamos meditarlo aquí en la emisora Minuto de Dios. Donald está con nosotros en el máster de aquí en nuestra radio. Alegrarnos de que podemos llegar a través de este medio y bendecir a Dios por ustedes, por estas familias y por la paz ante Dios que se nos comunica cuando en su presencia vivimos los duelos en esta existencia. Bienvenidos y bienvenidas. Ya no hay soledad. Y tal vez la muerte no la podemos vivir bien y no la aceptamos si no tenemos esa fe profunda en Cristo Jesús, que ha resucitado y que nos da la inmortalidad. Por eso no hablamos de la muerte a secas, lo habíamos mencionado para comenzar este punto, y hablamos así de muerte y resurrección, muerte, vida, muerte, inmortalidad. Y por eso es tan importante saber que quien cree en Cristo puede vivir plenamente el sentido de la partida de los seres queridos. A quienes han perdido mamás, que han perdido criaturas desde el seno o desde el vientre, o quienes tal vez ya comenzando apenas en tierna edad o en diversas circunstancias, heridos y heridas, papás y mamás también. Esas situaciones, pero la partida de nuestros seres más amados y queridos por circunstancias distintas. Por la fe que tenemos en la resurrección, entonces nosotros sabemos que somos recreados a la imagen según Dios. Y es importante entonces pensar en ello. Y pensar que también nosotros, cuando menos pensamos, en un día, ojalá que lleguemos a una edad avanzada, y si no, cuando Dios lo disponga, nos permita vivir la experiencia de un día dormirnos en el Señor. Es más bonito decirlo así, pero no vamos a negar la realidad de que morimos, claro. Nuestros cuerpos serán transformados en gloriosos. Nos podemos reconocer en la forma de nuestro cuerpo en la eternidad, pero seremos luz en la eternidad. Y eso será una libertad maravillosa. Y por eso se vive, para llegar a esa gloria eterna y disfrutar de la presencia de Dios y servirle. Algunos hablan, bueno, el descanso eterno es por la paz que se siente al estar con Dios, pero no es descanso de vagancia, es un descanso de servir a Dios, porque allá tendremos misiones que realizar y será algo hermosísimo poder servir a Dios eternamente. Ya lo veremos cómo será esa bendición tan grande, pero mientras tanto vamos asimilando y asumiendo la realidad de que todos debemos morir un día, de que nuestros seres queridos también parten en diversas circunstancias, pero que cuando pensamos en el sentido de la muerte, se revela el sentido de la vida. Mire qué importante es eso. Por eso el dicho tan común, como se vive, se muere. Y es así. No hay que vivir como si no fuéramos a seguir viviendo. Cuidado, porque eso es un engaño. Los que niegan la vida después de la muerte van a tener un engaño terrible. Porque después de dormirnos y de morirnos, de cesar nuestra respiración y de nuestras capacidades vitales de esta existencia, ahora es que empieza la verdadera vida. Ahí es cuando comienza. Yo recuerdo que después de 2 años, lo mencioné creo la vez pasada, después de 2 años de esa experiencia de la partida de mi mamá, ella se me presenta y me dice que traía una buena noticia y me dice: acabo de entrar al cielo. Y yo le dije: pero es que tú estás muerta. Y me dijo: no, es que ahora es cuando vivo, esta es la verdadera vida. Y le pregunté dónde estaba y me dijo: purgatorio, porque es el estado de misericordia que Dios nos ha dado para los que no estamos todavía listos para poder ver a Dios cara a cara, porque nada impuro puede ver a Dios. Y es así. Bueno, me sirvió de consuelo. Claro, qué consuelo saber uno que los seres queridos están con Dios en la eternidad. Pero nosotros ya sabemos que por el pecado entró la muerte en el mundo. Hablemos de ese pecado original de Adán y Eva. El mal les tentó, se rebelaron contra Dios y llegó la muerte.
tremendo estado que perdimos, pero lo volvimos a recuperar en Cristo Jesús, que tomó nuestra carne, murió en la cruz y resucitó. Volvemos de nuevo, se nos abrió las puertas del paraíso. ¡Qué regalo tan grande y qué misericordia del Padre Dios! Y pensar en eso nos da el consuelo de la partida de los seres queridos, así sean criaturas de niños y niñas no nacidos, seguramente perdidos de alguna circunstancia, incluso abortos provocados. Esas criaturas, bueno, están en retención, hay que hacer liberación. Ya daré un programa por aquí de cómo liberar las criaturas abortadas. Seguro lo hemos dicho acá en la emisora, pero lo voy a hacer para que tengamos esa experiencia. Bueno, más adelante, Dios me dé esa oportunidad. Pero hablemos de eso. Mire, la realidad entonces, lo duro es, la verdadera muerte viene en el pecado. Y por eso es que a veces quedamos preocupados si un ser querido parte y no estaba en gracia de Dios. Pero es posible que en ese instante de dormirse en el Señor, clamó misericordia y pidió perdón. Ese perdón trae mucha bendición. O tú le dijiste o hablaste, pídele perdón al Señor. Ya no alcanzas, pero suplica esa misericordia y la misericordia se derrama. Es que la misericordia de Dios es eterna y en esos momentos también uno se abraza a su misericordia. Ya lo demás se reparará en purgatorio, pero ya uno se salva. Esa es la bendición. Por eso la muerte es una realidad que nos ha venido tal vez como castigo por el pecado, pero gracias a Dios no es definitiva. Morimos, pero después es que empieza la vida verdadera. Por eso la muerte es una verdadera exequia. Es decir, salir de un estado para ir a otro. Por eso exequia. Salgo de un espacio para ir al verdadero. Eso es una palabra en latín. Por eso, como dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes mueren en Cristo Jesús. Esta es palabra bendita y vamos a seguir meditando. La luz de Jesús. Ya no hay soledad. Y por eso es tan bonito uno saber que hay que prepararse para el encuentro con el Señor y ayudar. De pronto más adelante también les diré cómo ayudar a los seres queridos que ya están partiendo o parten. Ayudarles a un buen morir a uno lo deja también con mucha tranquilidad y muy buena paz. Y la iglesia nos va diciendo y nos va enseñando también que la muerte tiene un sentido pascual, es decir, es un paso, es un salir al encuentro del Señor. Y por eso es tan interesante y seguramente algunos han tenido que darse una experiencia un poco difícil de celebrar los duelos, sobre todo en pandemia, sin celebraciones presenciales. Pero es que no necesariamente hay que estar el cuerpo presente para poder interceder y ofrecer una Eucaristía, hacer una oración, un rosario. El alma es la que recibe ahora la bendición y así nos consolamos. Claro que se puede bendecir agua o puede mandar a bendecir agua y se rocía sobre la ceniza o sobre el cuerpo o ya el cadáver para que tenga esa bendición y nosotros sintamos también su despedida. Pero celebramos en la entrada al cielo o el encuentro con el Señor y vivimos preparados así para la propia muerte. Si nosotros nos preparamos para morir y aceptamos esa realidad, no nos va a costar tanto aceptar la muerte de nuestros seres queridos. Y cuando está esa fe en el Señor, uno sabe, duele, nos entristece, pero el consuelo nos va a venir siempre del Señor, que es nuestra esperanza. Estamos preparados, como dice Filipenses 1, 19, 21, dice, pues yo sé que esto servirá para mi salvación gracias a sus oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido, antes bien, que con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Esa es la luz de Jesús. Debe alentarnos muchísimo siempre esa verdad de que viviremos en el Señor. San Juan Eude lo dice claro, no hay muerte para los verdaderos hijos e hijas de Dios, no hay muerte. Por eso
La muerte de los seres queridos se acepta con paz y amor cuando se ha vivido en el amor del Señor. Un amor que nos lleva a vivir con el Señor y que es una consolación muy grande cuando sabemos que nuestros seres queridos han partido, ya han fallecido, pero que viven con el Señor. Nos vamos a encontrar con ellos. Eso será pronto. La vida es un instante nomás entre dos eternidades. Por eso es que es tan importante ser responsables con la existencia, no vivir la vida de cualquier manera. Es la oportunidad de avanzar a la eternidad, que no nos vayamos a condenar. Dios nos proteja y nos libre. San Pablo dice en Romanos 6, 8, 11, si hemos muerto con Cristo, creemos que también con Él viviremos, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, nosotros todos considerémonos muertos al pecado, vivos para Dios, en Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? Y para nuestros seres queridos difuntos ha iniciado plenamente esa gran revelación, esa gran manifestación de la gloria, liberación de toda atadura. ¡Qué libertad tan grande! Al entrar en la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios, el rescate de toda la existencia. San Pablo en Romanos nos estaba diciendo esto, ¿no? Qué especial. Pero en la carta a los Corintios también nos lo dice. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Hay una luz de Jesús. La luz de Bien, y estamos compartiendo este tema. Mire, es que tomar la palabra de Dios como nos alienta, como nos anima, recuperar la esperanza, porque ya uno sabe que uno no vive por vivir. Todo lo que en la vida se hace tiene sentido en la presencia del Señor. Por eso es tan triste andar la vida sin creer en Dios, o negando a Dios, o con esas experiencias donde nos hacemos los indiferentes sabiendo que Dios es lo más importante en la existencia y que nos permite realmente proyectarnos a una eternidad gloriosa y dichosa. Por eso la muerte es, como decíamos, la victoria de Cristo que ha tenido en la cruz y en la resurrección es nuestra victoria. Y es muy claro, ¿no? Por eso hay que sanar el miedo a la muerte. No sé si habrá miedo a morir. Habrá un cierto temor, me imagino, normal, natural que uno debe tener. Pero cuando uno sabe que lo que viene es más grande y maravilloso, cuando uno sabe que uno está en manos de Dios, cuando la vida está en paz con Dios y con los demás, el morir no es difícil. El problema es irse con cuentas pendientes. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último. El Evangelio nos lo ha dicho claro y nos lo menciona. Vigilen, estén listos y preparados. No sabemos ni el día ni la hora. Esa es la verdadera venida del Señor en nuestras vidas. Seguro habrá un día de recapitulación de todas las cosas, habrá una manifestación de renovación de la creación, pero en realidad ese gran día es cuando nosotros nos dormimos en el Señor, para no pensar en la vida, no pasar la vida pensando qué va a ocurrir. No, cada día vivirlo en la presencia del Señor. Y que ese miedo a la muerte entonces lo debemos quitar. Incluso hay que sanarse de eso, porque seguramente nos tocó ver una experiencia de muerte pequeños o jóvenes o situaciones traumáticas y habrá que sanarse de la experiencia de la muerte. En la carta a los Hebreos dice una cosa muy alentadora. Como hijos, por tanto, como los hijos y las hijas comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. La esclavitud es una experiencia de miedo a la muerte. Y cuando uno no está con cuentas claras con el Señor y en la existencia, claro, dice que no me vaya así a sorprender la muerte, que Dios me encuentre en buenas condiciones, en paz con Él y en paz con los demás. Recordemos, el Evangelio es bien claro, ¿no? Jesús le dice, ¿a quién le dice? Le dice a la Marta, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:25. Bueno, es bien bonito ese relato de la resurrección de Lázaro,
pero esa era una resurrección que volvió solo a la vida y volvió después tuvo que volver a morir. Nosotros hablamos de esa resurrección, pero la grande, la que tenemos en Cristo Jesús. Por eso en la muerte, que en la muerte de los demás hay un llamado a nuestra muerte. Al ver que los demás también parten, nosotros sabemos que ya nos tocará un día ese llamado a la vida verdadera. Eso es muy más bonito decirlo siempre así. Y ese será nuestro consuelo, un día, nuestro gran consuelo, contemplar a Dios, contemplar a Cristo, al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, a los ángeles santos y santas. Contemplarle un día, cara a cara, pero lo vamos contemplando mientras caminamos por la vida. El cielo ya se puede vivir en el alma, en el corazón, en la tierra. Y entonces, así en esperanza vivimos. Y sabemos que nuestros seres queridos que han partido, ellos también pueden vivir esa experiencia o la están viviendo, esa experiencia de encuentro con el Señor y que pronto estaremos con el Señor. La resurrección, la inmortalidad. Bueno, y así podemos decir tantas cosas sobre eso que vamos a continuar en la segunda parte porque vale la pena que meditemos. A ver, meditar estas promesas, esta esperanza cierta de la vida verdadera, de la resurrección, nos ayuda a alcanzar consuelo de la partida de nuestros seres queridos, de realmente aceptar y sanar la muerte de los seres queridos y saber pasar los duelos. Puesta nuestra confianza en el Señor, pero pasando nuestras penas, también que debemos pasar con nuestras lágrimas, sabiendo que el Señor enjugará nuestras lágrimas y seremos gloriosos y dichosos para siempre. Me llenará de paz, te llenará de amor, esa es la luz. Estamos aquí otra vez retornando a compartir este espacio y varios espacios. Estamos hablando de la aceptación y sanación de la muerte de los seres queridos cuando en este tiempo estamos pasando pruebas tremendas por partidas sorpresivas, inesperadas de nuestros seres queridos. Ya bien porque la pandemia nos sorprendió, ya bien porque ha habido accidentes o porque ha habido situaciones de enfermedades o situaciones que tal vez no estábamos tan preparados para vivirlas. Y qué importante es eso, y sobre todo algunas familias y personas que no han podido pasar bien sus duelos. No los han hecho bien porque esperaban una ceremonia distinta, pero se puede hacer, es decir, aunque ya hayan partido, siempre tenemos esa memoria, o intercedemos por los seres queridos, mandamos a celebrar las Eucaristías, oramos en familia, oramos e intercedemos por las almas benditas. Se dice que cuando por las almas benditas uno tiene que orar un Padre Nuestro, una Ave María. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Es tan bonito, oh Jesús mío, misericordia por las ánimas del purgatorio. Dale, Señor, esa luz. Y así oramos, porque es importante. La oración por los seres queridos difuntos también nos trae a nosotros consuelo. Mire, algo especial. Resulta que a veces la pena que tienen nuestros seres queridos en la eternidad es una pena que nos unimos nosotros a ella si ellos están todavía en reparación. Y por eso es que les ayudamos. Y en varios de los casos, les voy a decir algo que dirán, no, este padre habla cosas extrañas, pero sí, en varios de los casos, situaciones que tienen que reparar los seres queridos difuntos, le toca a la familia repararlo en tierra. Y es mejor repararlo en oración. La oración repara, sin que tengamos nosotros que pasar ciertas penurias o situaciones complicadas para poder reparar las situaciones de los seres queridos difuntos. El consuelo que nos viene por la oración por los seres queridos difuntos también nos hace mucho bien, y esa oración que se eleva recorta los tiempos de purificación de esas almas benditas, pero también nos trae a nosotros bendición en la medida en que un ser querido ya logra esa presencia plena en el Señor, en la eternidad. Se volverán ángeles intercesores por nosotros ante Dios. ¿Cómo no vamos a aprovechar ello? Esto, y sobre todo cuando nos toque a nosotros también partir, que recen también por nosotros. La mejor ayuda que nos pueden dar será la oración.
Los lamentos servirán para consolar a la persona por la pena que está viviendo, y está bien, pero no se exageren. ¿Para qué? Eso no sirve gran cosa para el alma del ser querido difunto. Eso no va a servir. Más bien le apena y le acongoja cuando nosotros nos demoramos para aceptar su partida. Lo mejor es ayudarle con la oración. Se consuela, el ser querido recibe paz y nosotros también nos consolamos. Por eso es tan bonito el consuelo que nos viene del Señor, pero también nos consolamos mutuamente. También hay que dejarse dar el pésame, que nos acompañemos también y que nos ayudemos en el compartir de la vida. Por eso es que es tan importante eso, meditar esos casos mismos del Evangelio, en que el Señor nos muestra que en Él está nuestra vida y la esperanza. Y esos signos que hacía cuando predicaba y anunciaba el Evangelio es para ir manifestando que aún más esos signos en que se levantaban los muertos era el signo de un preanuncio de la verdadera vida. Cuando llegue la resurrección, cuando nosotros nos dormimos, ya nuestro espíritu se eleva y al final de los tiempos todo será redimido y glorificado. Por eso pensemos en la hija de Jairo, en Marcos 5, 22, 24 y más adelante, o la viuda de Naín, o de Lázaro, que lo estábamos mencionando. Miren, esas experiencias especiales en que Jesús libera y restaura, levanta no solo al que ha fallecido. Ese no será lo tan difícil para Dios, será fácil. Pero la obra que está haciendo ahí con esos signos es sanar esos corazones heridos porque van tristes, están llorando, están pasando un duelo, ya tienen mucha pena. Y una de las cosas más bonitas que está haciendo el Señor ahí es consolarles, librarles de la tristeza y la angustia, y resucita a esos seres queridos. Y nosotros pensando en que nuestros seres queridos también en la presencia del Señor están, ahora es que tienen la verdadera vida y han resucitado, esto también nos va consolando y entonces ya va llegando la paz. Uno sabe que los primeros meses del duelo son difíciles, sobre todo cuando es un ser muy cercano, muy querido, aún más si son esposos o si es un hijo o una hija o un amigo entrañable o amiga o una persona muy significativa, pero uno va pasando el duelo y Dios le va dando a uno paz. Pero como dicen los papás y mamás, cuando se muere un hijo o una hija, eso no se olvida, claro que no. Pero ya uno tiene esa esperanza de que está con el Señor, está en el Señor. Y por eso es tan bonito sentir esa experiencia. ¿Y cuántos uno ha sentido esas personas en duelos y dice, yo sentí que ya estaba en el cielo? Yo le vi y sentí que tenía mucha paz. Pero yo le vi y sentía mucha tristeza. Le vi todavía sin mucha luz. Hay que orar, todavía tenemos que encomendar, todavía tenemos que ayudar a nuestro ser querido con nuestras plegarias, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas y sacrificios, porque también hay que ofrendar en nombre de los seres queridos por las caridades que seguramente en la vida les faltó. También ofrendamos a nombre de nuestros seres queridos y así entonces les ayudamos. Y Cristo entonces es el que nos levanta de la tristeza, del temor, de la angustia, de la desesperanza. Y de todas esas situaciones a veces crueles, difíciles, de la experiencia misma de la muerte. Así que el Señor sana profundamente también el corazón de quienes llevan los duelos, de quienes pasan experiencias tremendas de dolor por la muerte de los seres queridos. ¿Quién puede consolar? ¿Quién puede sanar? El mismo Jesús. En Él aceptamos la muerte personal y la muerte de los seres queridos. Vamos a compartir este tema musical, conversando con Donald ahora sobre este tema y pensando, yo dije, no, pues seguro es un padre mexicano, y Donald me dijo, no, es bien colombiano, padre Ricardo. Entonces es muy bonito el tema, realmente vale la pena, lo compartimos hacia la eternidad. Bien especial, mire cómo nos ayuda este tema musical para saber cómo Dios nos va ayudando a esa aceptación y cómo el Señor tiene a nuestros seres más queridos en esa dicha de la gloria. Sabemos que los que pasan en purificación y que están todavía en purgación, a veces en estados aquí en la tierra, porque a veces son accidentes y los espíritus de las personas, ya lo mencioné en un programa pasado, pueden quedar en esos espacios o lugares. O si se tienen cosas de ellos que los retienen en nuestra casa, no les damos el descanso, sufren muchísimo, porque es que tienen que, o pasan pena, porque tienen que elevarse a la presencia de Dios, debemos entregarlos. Hay familias que se acostumbran a sentir sus seres queridos en la casa, porque es que no se han despedido de ellos.
Es verdad que pueden hacernos visitas para ayudarnos en necesidades y le pedimos a Dios que a través de ellos nos ayude y ellos interceden por nosotros y seguramente podrán ayudarnos. Pero no podemos apegarnos y quedarnos con ellos por la falta de aceptación de su partida. Es que esa partida es breve, dentro de poco nos encontramos. Y hay quienes hacen daño a esas almas de los seres queridos diciendo, no, era yo quien me tenía que morir. Yo más bien quisiera morirme, eso no se piensa. La vida hay que vivirla bien hasta el último suspiro. La muerte hay que esperarla cuando Dios quiere, pero yo no tengo por qué decir que ya me quiero morir. Ya significa que si una persona está así es porque está ahondándose en su tristeza o en su angustia o en su desesperación, y la depresión puede llevar a hacernos perder serenidad y lucidez y luz frente a la existencia. Todos los instantes de la vida son instantes para la eternidad y hay que vivirlos en aceptación, incluso en esas limitaciones de la avanzada edad o limitaciones de enfermedad. Qué dicha tienen también, aunque sea prueba grande, quienes están pasando una enfermedad y una limitación es particular, pero están preparándose y disponiéndose para un encuentro pleno con el Señor. Todo tiene sentido y la familia que acompaña, que también le toca, es un sacrificio, el cansancio a veces del cuidado de un ser querido. También el Señor la va preparando para aceptar la partida del ser querido, pero también recibe tanta bendición. Qué caridad tan grande, qué entrega, qué consagración. Y es así como vamos viviendo en Cristo esa experiencia de la gracia. Así entonces estamos llamados a vivir esa experiencia de la muerte con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y lo hacemos así con esa convicción, como nos enseña San Pablo también en su palabra. Creo, por eso hablo, sabiendo que quien resucitó al Señor, también nos resucitará con Cristo Jesús y nos presentará ante Él juntamente con nuestros seres queridos. Mire qué bonita esa esperanza, es genial, porque el Señor dice, ya sí me voy a encontrar con ellos. Eso está en 2 Corintios 4, 13, 14, o también ahí en ese mismo libro, en el de esa carta, el capítulo 5, versículos 1, 15, ya está todo lo de la resurrección ahí, pero esa partecita es del 4, 13, 14, de la segunda carta a los Corintios. A través de los sacramentos, desde el bautismo, entonces empezamos a vivir esta realidad de la muerte. Póngase a pensar en los sacramentos. ¿Ve? Por eso es que no hay que dejar que se alarguen los bautismos para después. Desde ya hay que tener la vida de Cristo en nosotros. Mientras más temprano mejor, no alarguen y no esperen que pidan un día porque pueden no pedir. Y sin el bautismo será una atadura muy grande hacia la eternidad. Y a partir de la experiencia máxima del amor de Dios, entonces cambia nuestra imagen de la muerte y de Dios. Mire eso tan especial. Hacemos experiencia del amor de Dios porque Dios nos ama, nos quiere con Él en su presencia eternamente, en una dicha gloriosa y sin fin. Y por eso desde la entrega total a Jesucristo y a los hermanos, la muerte toma una dimensión muy diferente. ¿Ves? Se vive desde la entrega de cada día. Sí, bueno, ya lo mencionábamos y decíamos, bueno, quienes tenemos más años pensamos más en esa realidad. Los que tienen menos saben que tienen posibilidades de esperar y vivir un poco más de tiempo. Y en realidad en la vida es así, aunque uno tenga más años, hay que pensar más en la vida y menos en la muerte, pero estar preparados para ese momento sin negarla y sin olvidarla. Normalmente no nos obsesionamos, llegará cada cosa a su tiempo, o este momento llegará en el tiempo de Dios, en ese día. Por eso es importante dejar esa visión oscura y tétrica de la muerte y solo ver en ella huesos, calaveras y esqueletos. ¿Verdad que seguro nos volveremos así? O algunos ya quedarán incinerados y quedarán ya solamente las cenizas. Pero esa es la transformación normal de nuestro cuerpo, pero es que eso no es lo más importante. Nuestro cuerpo es pasajero, habitamos en nuestro cuerpo toda esta existencia, pero la transformación será en un cuerpo verdadero, dichoso y glorioso. Pero este cuerpo nos ayuda a la salvación y todo nuestro cuerpo es sagrado y bendito. Por eso es que no se pueden profanar las tumbas. No se pueden hacer cosas con las cosas de los muertos. Hay que pedir permisos en los que a nivel médico hacen algunos estudios con los restos de los seres queridos. Y si no, están profanando y pueden afectarse incluso espiritualmente. Eso hay que tener siempre ese discernimiento y ese cuidado de saber tratar con respeto a los seres queridos. Si lo mencionamos en un espacio anterior, ese descuido que hay, esa poca reverencia a veces que puede haber en el trato de los cuerpos o los cadáveres de los seres queridos, porque en ellos ha habitado un ser querido muy grande, un ser humano, y eso pertenece a un ser humano.
y ya tiene la impronta de alguien que pasó una historia en esta vida. Importante es eso, la veneración y el respeto a los seres queridos, incluso ya difuntos. Por eso no hace bien el pensar en la muerte como un momento terrible del encuentro con Dios, juez severo e implacable. Es más bonito pensar en ese encuentro con Dios, que es todo misericordia. Eso sí, ojo con lo que voy a decir. En vida la misericordia sobreabunda. Cuando estamos vivos, cuando caminamos aquí en la tierra, el amor, la misericordia de Dios se desborda grandemente. Y lo que alcanzamos en buenas obras será una bendición eterna. Pero aquello que vivimos y no lo hemos reconciliado, no se ha perdonado, que está como pendientes, esos serán pendientes para la eternidad. Y ahí sí, ya misericordia con justicia. Pero es mejor pensar en esa misericordia de Dios, que en ese momento del encuentro con Él será un juez misericordioso. Y es mejor verlo así siempre, en ese paso de la vida terrena al encuentro con el Señor resucitado, que toma mi humanidad, todo lo que soy, pero que me hace vivir una experiencia grande, porque yo me abandono. El problema es negarse. Si alguien se niega a la salvación en Cristo, cuando está muriendo, no lo va a encontrar. Es triste, porque es oferta de Dios gratuita, y negarla, qué tristeza, un regalo, el mayor tesoro que uno debe tener, y negarlo sería el peor desastre. Como le decíamos, era el mejor no haber nacido, porque nacimos pues para la eternidad, nacimos para encontrar ese amor de Dios en la eternidad, desde esta vida. Y qué bonito, una fe vivida en el amor, en la fe, en la entrega, la paz, según Dios. Y si tenemos situaciones delicadas que debemos confesar, se confiesan. Estamos en paz con Dios. ¿Quién va a temer ese encuentro con el Señor si usted se ha dejado lavar por la sangre de Cristo, si usted se ha dejado perdonar? No importa el pecado que haya sido, no se lo guarde. Todo lo perdona Dios, todo, lo que sea, porque la misericordia de Dios es eterna. No se quede con esos pendientes, que esos sí van a contar en la eternidad. Por eso, cuentas arregladas, no importa lo que hayamos hecho, Dios repara por nosotros, para eso murió en la cruz y alcanzamos la salvación. ¡Qué regalo tan maravilloso! Basta pedir el don de la salvación. Por eso, sabemos que cuando muere un ser querido, desde la fe en Cristo resucitado decimos: no ha muerto definitivamente, ha resucitado, ha pasado de la muerte a la vida perdurable en Cristo. No ha muerto definitivamente, ha tenido su Pascua, un pasar de los sufrimientos de esta vida a la vida feliz, a una vida dichosa con Jesucristo, con la Trinidad Santísima, también con los santos y santas, los ángeles, con nuestros familiares difuntos. No ha muerto, sino que se ha ido al encuentro con el Señor. No ha muerto, ha realizado este acto maravilloso de la vida, porque se ha abierto a la vida verdadera. En ti, esa es la luz de Jesús. Y qué bonito no ponerse a pensar en la necesidad de orar por los seres queridos. Ve, hay que hacer esa ofrenda al Señor, precisamente de lo que más nos cuesta. Seguramente así sea lo más doloroso, pensar que es lo mejor para la persona que ha muerto y para nosotros. Enviar bendición. Bueno, cuando se hace la sanación intergeneracional, normalmente oramos por esa liberación de ataduras que tengamos negativas con los seres queridos. Y entonces ellos alcanzan paz y nosotros bendición, como lo hemos venido mencionando. Y por eso ante estos casos estamos todos llamados a crear ambientes de paz en los casos de duelos, de amor, de ternura, de felicidad, en los hogares, en las comunidades. Estamos llamados a dar amor, a vencer el odio y a vencer esa frialdad con amor. Es que es el mejor homenaje que se puede dar a los seres queridos vivos, pero también lo reciben los seres queridos difuntos. Que nos vean vivir con amor y en unidad, en ternura en nuestros hogares y comunidades. Ese sí es un homenaje a los seres queridos. Claro, nuestras oraciones, pero también es en nuestra vida que nos haga vivir esas memorias y consejos buenos que ellos nos han dejado. Por eso así, cada ti, papá, mamá, si los hijos aprenden en el hogar la actitud positiva ante la muerte de los seres queridos, si la vida cambia positivamente en el servicio de los demás, ellos sabrán comportarse cristianamente ante la muerte. Y muchos niños hoy en día, cuando saben que un ser querido murió, dando un testimonio de amor,
por ejemplo, sirviendo a los demás o dando la vida por el prójimo o haciendo obras buenas por los demás. Claro, el niño, la niña, el joven, la joven dice, qué bonito, estos recuerdos y estas obras buenas, pero quedan traumas cuando han quedado memorias dolorosas de seres queridos. ¿Y cómo cuesta ese proceso de sanar y perdonar? Bueno, en todos los casos que nos toque vivir en carne propia o con otras personas, rodeemos a las familias así, de cariño, de amor, de comprensión. Y así entonces, así, es un ejercicio de terapia, de gracia, pero sobre todo más la oración, entrando pues en el sentir que tienen los demás. A veces sin decir mucho, están sabiendo estar como lo hemos mencionado, pero sobre todo saber que eso que se experimenta y se siente, eso que se experimenta, se va sanando también con el cariño, la presencia nuestra. Sí, Señor, te bendecimos porque nos das esa serenidad y nos levantas en la esperanza del sentido de la vida y en la partida de los seres queridos. Sana esas heridas, sana nuestras penas y danos esa paz y serenidad. Y en aquellos pendientes con nuestros seres queridos, queremos, Señor, desatarles para que tengan ellos la paz y venga sobre nosotros tu bendición. Brille para ellos la luz perpetua, Señor. Creemos que tú, Señor, eres la resurrección y la vida. Amén. Bien, así llegamos al final de esta parte, todavía nos queda otra, pero así llegamos en este compartir, en esta meditación que nos ayuda a consolarnos en el Señor y aceptar así y sanarnos de la muerte o la partida de los seres queridos. Donald con nosotros en el máster, en la técnica de la emisora Minuto de Dios, y a usted gracias por esa compañía y esta sintonía. Les bendiga el Señor, la Virgen María les cubra con su manto. Bendiciones. Por ti, espera.